La fuerza de la palabra, la memoria. Territorios al aire. Relatos tejidos por la radio comunitaria. Para el afrocolombiano, el territorio es la vida. Estrategia apoyada por MINTIC y por el Ministerio de las Culturas. Me inspiré en una canción que se llama El Perdicito y yo, que tiene estilo de joropo. Cuando queremos contar una historia de vida es porque tenemos la historia de alguien que es muy interesante. Historias que suelen tener momentos muy reveladores, muy ejemplificadores, momentos de conflicto, momentos clave, grandes legados y grandes entregas que se producen en el transcurso de esas vidas, etc. Y en ese tipo de planteamiento, la estructura mítica para narrar una historia de la estructura llamada el viaje del héroe, a veces funciona muy bien. Dicho así, puede parecer que estamos hablando, pues no sé, de los Juegos del Hambre o de Ulises o de todos los héroes que vemos en la pantalla, de, yo qué sé, Black Panther hasta Spider-Man, etc. Pues sí, la verdad es que sí. Los 4 momentos de esta estructura del viaje del héroe son: el primer momento es el inicio, ¿no? El punto de partida, diríamos. En un podcast, pensando, por ejemplo, en cómo estructurar un podcast de 4 episodios con este tipo de estructura, claro, si solo cuentas el origen de una persona, a veces puede ser muy muy flojo, ¿no? A veces puede tener muy pocos elementos de intensidad. Puede quedar un poco soso, un poco aburrido, o no contar suficientemente bien esa parte de su historia, o no tener suficientes fuentes para contar esa parte de su historia, pues porque, por ejemplo, las personas con las que convivió en su infancia ya no estén, etcétera, porque estén en otro lugar, por muchas razones. Pero al final, esa parte inicial se puede resolver perfectamente con un capítulo de carácter, de personalidad, con un capítulo más tipo perfil. Esta persona es de esta manera porque surge de este origen, por qué es como es, porque tenía este tipo de familia, porque tenía este tipo de vida, porque fíjate el carácter que tiene, y fíjate el carácter que tiene lo podemos ver, lo podemos oír, ver en imagen mental, oír obviamente en producción sonora, lo podemos escuchar a partir, por ejemplo, de las interacciones de su cotidianidad con la gente, oyendo ejemplos de su carácter, ¿no? Pues si alguien es muy jocoso, le podemos poner en situaciones pues, en las que se demuestre esa hilaridad. Si alguien es muy comprometido, muy serio, podemos intentar seguirle en situación y grabar, ¿no? En situaciones en las que podamos ser testigos nosotros con nuestra grabadora de ese compromiso, etcétera. Y podemos ir diseñando un capítulo, por ejemplo, en el que escuchemos sobre todo cómo es nuestro personaje y por qué es como es en cuanto a orígenes. La segunda parte de esta estructura nos llevaría a pensar en los momentos iniciáticos. Si yo me pongo a pensar en mi vida, para ponerles el ejemplo, yo soy como soy, pues sí, porque me criaron en la familia que me criaron, porque nací en un país privilegiado, porque estudié en un determinado tipo de colegios, bla, bla, bla. Pero en mi caso se dan unos momentos también de iniciación y de ruptura, como de formación de mi propio carácter, de mi propia personalidad, ¿no? Sí, esta es la reunión de hoy, Rafael. Bueno, los momentos de formación de mi propia personalidad. Por ejemplo, cuando me voy a estudiar a la universidad, o más aún, cuando decido emigrar por primera vez con 22 años a buscarme la vida en un país del Caribe, por ejemplo. Y eso genera una ruptura, genera otro, ya es dejar a la comunidad de base, empieza a plantearse otro horizonte, hay otra formación del carácter, se empiezan a dar los primeros conflictos, las primeras dudas,
las primeras intuiciones de la vida que se quiere tener, etcétera, ¿no? Y puede ser perfectamente una segunda parte de esta estructura. Insisto en que esto no es obligatorio, en que no es para todos y en que solamente es un ejemplo que quizás a algunos les puede resonar, pero es que es muy, muy habitual. Y si no es para esta producción, pues igual para otras les puede servir también. El tercer momento de la forma mítica narrativa del viaje del héroe es la consolidación del personaje, ¿no? Suele venir, en ocasiones, a partir de una crisis o a partir de un conflicto importante, ¿no? Ustedes habrán oído alguna vez este proverbio oriental que dice que la crisis, en chino creo que es el mito, significa oportunidad, oportunidad para la transformación. En este sentido, en los personajes que ustedes han elegido, en las historias de vida que ustedes han elegido, sobre todo aquellos que tienen solo una historia de vida, me imagino que en ellas habrá un gran momento crítico, un gran momento de cambio, un gran momento de decisión, un gran momento de conflicto, un gran momento de despertar del sentido de lo que uno es, del logro que ha alcanzado y que da significado al personaje, ¿no? Del vínculo que ha creado, de ese gran momento, esa piedra de toque. Si la pueden identificar de antemano, genial. Si no, ese va a ser el gran trabajo de entrevistas que ustedes tengan que hacer con su historia de vida con ese personaje. Pongámonos en el caso de un personaje que, no sé, imaginario, alguien a quien le dan un premio en una localidad, un premio a su trayectoria vital. Algo muy sencillo, un pintor, por poner un ejemplo, un pintor al que le dan un premio a su trayectoria vital. Quizás ustedes y el resto de la comunidad no conoce la trayectoria vital de ese personaje al que se le da un premio. La idea de una biografía sería contar pues como haría el presentador en el momento de entregarle el premio, contar la historia de vida con los logros académicos y los principales premios del personaje. Fulano nació en esta localidad y es hijo predilecto, tiene tantos años, estudió no sé dónde, luego vivió en no sé dónde, luego pintó esto, pintó lo otro y tuvo tantos premios y ahora le damos el premio a nosotros. Eso no es una historia de vida. Una historia de vida de un personaje al que se premia por algo, casi de antemano deberíamos partir de la sospecha de que algo le ha llevado a ser tan grande. ¿Qué es lo que le ha llevado a ser tan grande? Es el gran momento de investigación que ustedes deberán llegar a resolver, ¿no? Si alguien es muy generoso, ¿qué es lo que le ha llevado a ser así? ¿Dónde está el momento de cambio, el momento de conflicto? Sé que muchos tienen historias en las que el conflicto armado está presente. Es muy probable que en las partes 2 o 3, o sea, en cuanto a este tipo de estructura, las historias sucedan alrededor de grandes momentos de crisis relacionada con el conflicto armado. ¿Cuál ha sido la transformadora o dónde ha estado el apoyo para la transformación? Sería el gran núcleo de la tercera parte de este tipo de estructura, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando uno está muy abajo es el momento en el que saca la cabecita y emerge en una nueva posición vital, ¿no? Como una nueva persona. Si ha pasado eso en alguna de las historias de las personas que ustedes van a contar y ustedes son capaces de contarlo, será un éxito su proyecto y su proceso, seguro, que sean capaces de contar eso. Para eso, no olviden que hay que hacer mucha reportería, ¿no? Que la idea es que puedan investigar profundamente la vida de este personaje y que la puedan investigar profundamente a partir de un buen número de entrevistas grabadas con ese personaje, también de entrevistas informales, pero también grabadas, ¿no? En las cuales dejen que esa persona se explaye
y ustedes empujen a que cuente todo aquello que tiene que contar para llegar a hacer una historia compleja, completa, amplia y pues, con estos momentos decisivos en la vida de una persona. Por fin, en la estructura mítica del viaje del héroe habría un cuarto momento que es un momento de comprensión, de legado, de reflexión, etcétera. Que esta estructura le vale, también sería el momento también de tener cuidado, porque también le puede quedar floja, ¿no? También le puede quedar un capítulo un poco más flojo, si estamos llenos de tensión y aquí no hay tensión, sino pues todo es una forma reflexiva, pues puede quedar un poquito más flojita en términos narrativos. Pero también se pueden introducir muchos elementos que enriquezcan el relato, desde reflexiones personales sobre el ahora, cómo desde el momento presente puede ver el tiempo que ha pasado y reflexionar sobre ello, hasta qué está dejando en la comunidad, quiénes le suceden a esa persona o esas personas en la comunidad y qué es lo que están haciendo a partir de lo que ha hecho nuestro personaje. Pienso también, por ejemplo, en la voz de los que vienen detrás, ¿no? De los hijos, o de los aprendices o aprendientes, o de las nuevas generaciones, o del resto de la comunidad, etcétera, ¿no? Creo que el legado también es algo importante que se puede incorporar. Esta sería una de las estructuras narrativas la más utilizada en la historia de las narraciones en el mundo, porque además se utiliza todos los días. Todavía seguimos contando muchas historias con esta fórmula, ¿no? Territorios al aire. He comenzado a escribir un poco sobre mi Arauca, sobre todos esos recuerdos. Radio.